quiero presentarles, o sea, a partir de lo que yo encontré en los documentos que ustedes me enviaron, de lo que conversamos un poco en la sesión anterior hace 15 días, tuve que hacer algunos ajustes al cronograma de trabajo porque, pues, yo la verdad había entendido mal, yo pensé que las personas que habían visto la clase el semestre pasado con el profesor José Carlos la iban a ver conmigo este semestre, etcétera, etcétera. Y pues encuentro que hay diferentes avances en los proyectos que ya hay definidos, hay otros que hay que replantearlos por completo, empezando también por los grupos que hay que replantearlos, etcétera, etcétera. Entonces yo propongo pues este nuevo como cronograma de trabajo, lo dejo a consideración de ustedes. Hoy estaríamos en la sesión 2. Vamos a revisar un poco vamos a hacer algunos ajustes o vamos a hacer algunas aclaraciones sobre cómo será el planteamiento del problema de investigación y a partir de lo que ustedes recibieron como retroalimentación del documento que ya les envié la semana pasada revisado, a partir de lo que conversemos hoy y pues a partir de la reconformación de equipos que ya se debió haber hecho, ustedes el 21 de agosto por la plataforma me van a enviar nuevamente el documento. Sobre ese documento que ustedes me envíen el 21 de agosto es el que vamos a seguir trabajando durante todo el semestre. Ya, y en esos grupos de trabajo ya no va a haber más reacomodaciones. O sea, vamos a tomar esto más como un ejercicio de aprendizaje, a formular un problema de investigación, cuáles serían los métodos y técnicas de recolección de información útiles y apropiados para ese planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Quienes quieran seguirlo manejando como proyecto de grado, fabuloso. Genial porque pues va a ser un tiempo pues no del todo, no solamente formativo, sino que va a tener como un objetivo a largo plazo. Quienes simplemente tomen este curso como parte de su proceso de formación también es súper válido y seguramente esto en algún momento pues les puede servir. En ese sentido, hoy trabajaríamos el planteamiento del problema de investigación. Yo esperaría la entrega el 21 de agosto. A partir de esa entrega que ustedes me hagan, igual yo reviso, se los devuelvo y con los ajustes que ustedes hagan a ese documento ya revisado por mí, pues eso lo van a seguir guardando para el documento final, pues que se entregue el 13 de noviembre. Nuestra siguiente sesión sería hasta el 11 de septiembre. Ese 11 de septiembre trabajamos un tema que son los métodos y técnicas de recolección de información. La idea es que ustedes a partir de esa sesión empiecen a pensarse qué métodos y técnicas les podrían servir para su proyecto de investigación, incluso que los vayan diseñando un poco. A partir de esa sesión de técnicas, de métodos y técnicas de recolección de información, tenemos una primera actividad evaluativa que es muy teórica y es que ustedes participen en un crucigrama, resuelvan un crucigrama que va a estar montado en la plataforma del 11 de septiembre al 25 de septiembre. Para ese crucigrama van a tener solamente una hora. Bueno, ya Natalia oportunamente les dará las indicaciones para que resuelvan ese crucigrama sin ningún inconveniente. Natalia es nuestra tutora, ¿no? Luego nuestra cuarta sesión va a ser el 25 de septiembre. Ah, mentiras, pero para el 25 de septiembre ustedes ya me deben haber enviado los instrumentos de recolección de información. Es decir, a partir de la sesión del 11 de septiembre, primero van a realizar el crucigrama y segundo, para el 25 de septiembre, van a enviarme los instrumentos de recolección de información que diseñaron o que se pensaron para ese proyecto de investigación que están trabajando. Nuestra cuarta sesión va a ser la elaboración del marco de referencia. Recordemos que hablábamos que el marco de referencia es el estado del arte, el marco teórico, el marco conceptual. Entonces, pues en esta cuarta sesión yo les voy a dar como las herramientas para que construyan ese marco de referencia. En el 2 de octubre vamos a tener nuestra quinta sesión en la que les voy a dar algunas herramientas para hacer la categorización y análisis de información. La idea es que a partir de los instrumentos de recolección de información que ustedes diseñaron y que me enviaron el 25 de septiembre y que yo ya retroalimenté para octubre, ustedes entonces inicien todo el proceso de recolección, sistematización y análisis de la información. Eso me lo deben enviar entonces el 23 de octubre para ya ir haciendo como la compilación de ese gran proyecto que que el 13 de noviembre pues vamos a socializar en esta sesión de clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Weimar, te Eh, escuchamos.
Profesora Marcela, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Correcto, entonces entendiendo lo que usted nos acaba de decir, básicamente se nos corrió el cronograma una fecha, pues, más o menos con base a lo que nos dijo anteriormente, con el pensado que usted tenía de que veníamos de otro docente. Entonces, el tema de instrumentos de recolección que iniciaríamos el día de hoy, lo iniciaríamos el 25 de septiembre para, perdón, el 11 de septiembre para poderlo entregar el 25 de septiembre, ¿es correcto? sí, así es. Entonces, desde esa fecha tendríamos ya las herramientas necesarias para poder recolectar la información y ya. Y entonces el día 21 tenemos que entregarle el ajuste que debemos hacerle al trabajo que usted nos envió la semana pasada. Así es, señor. Ah, ok, perfecto, correcto. No, básicamente como que quería tener claridad respecto a eso y ya. Gracias. No solamente moví las fechas, también no vamos a profundizar tanto en ciertos temas. Entonces vamos a pasar las sesiones más corridas, digámoslo así. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Listo? Vale, voy. A partir entonces de pues de los cambios y de esto, yo reajusté también un poco los porcentajes. ¿Por qué? Porque este primer avance tenía creo que un porcentaje del 20% o algo así sobre la ponderación total de la calificación. Y dado que unos ni siquiera lo presentaron, otros no les fue tan bien, etcétera, etcétera, pues lo modifiqué pues para que sea beneficioso para todos, ¿no? Entonces, pues estos son como los nuevos porcentajes de evaluación que propongo. Como yo les he dicho y les insistí desde la primera sesión, yo no tengo como objetivo acá dejar a nadie. Me alegraría mucho sí que aprovecharan esta clase y este espacio que tenemos como un proceso de aprendizaje, como un proceso de formación. Yo no voy a dejar a nadie desde que todos me presenten, o sea, desde que haya como un buen trabajo en equipo y un buen trabajo en estos temas de investigación. Exactamente, hoy. Entonces, bueno. ¿Hay alguna pregunta sobre esto nuevo que les planteo para el curso? ¿Están de acuerdo? ¿Les suena bien? Muy charra la profesora. No sé, díganme algo, please. Genial, chicos, me parece bien, me alegra. Por favor, cuando no estén de acuerdo, ustedes me dicen. Y la idea es eso, que todos estemos, o sea, yo sé que el tema de la virtualidad a veces nos complica mucho, pero por favor, o sea, ayer envié un correo electrónico y me respondieron solamente como 3 o 4 personas. O sea, porfa, hagamos uso de esas herramientas tecnológicas para comunicarnos y para facilitar, para que a pesar de la distancia podamos estar como en contacto muy, muy tranquilamente. Si ustedes están de acuerdo con estos cambios, yo ya en un momento envío un correo a Natalia y a las personas pues, que nos apoyan en la plataforma para que los ajustes queden hechos en la plataforma, corran los nuevos porcentajes, o sea, se ajusten los nuevos porcentajes, se ajusten las nuevas fechas y las nuevas actividades. Es solamente que ustedes me digan si estamos de acuerdo y listo. Perfecto. Genial, chicos. Entonces, nada, como les decía, la idea hoy es arrancar con el tema de el planteamiento del problema, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan de esta gráfica que yo la presenté en la primera sesión de clase, la de hace 15 días, pues en la que se recoge un poco como todo el proceso de investigación. Lo que pude evidenciar a partir de los trabajos que me compartieron mm, y demás es que la mayoría ya tenía seleccionado un tema de interés. eh, Perdónenme un segundo. Ya, la mayoría tuvieron, o sea, ya eligieron un tema, algunos,
lo que me presentaron fue un proyecto no de investigación, sino el proyecto que diseñaron para su clase de, no sé, de proyectos o una cosa así, pues que tiene un enfoque completamente diferente a esta clase. Esta clase es un seminario de investigación que justamente más allá de llevar a algo práctico, un análisis, un estudio que se haga, lo que busca es profundizar en ese estudio. O sea, si alguien me proponía montar un software en una empresa para facilitar ciertos procesos, ok, esa es mi solución práctica, pero antes yo tuve que haber hecho un proceso muy riguroso de cómo es que funciona ese software, de investigación de cómo es que funciona ese software, de cómo es que ese software sí realmente me podría aportar a mejorar la productividad, etc. O sea, es un ejemplo. O sea, este tema de investigación es un paso antes del hacer, es entender muy bien una situación, es entender muy bien qué es lo que está pasando en un contexto específico, en una organización específica, con una población específica, y el entender eso es lo que después me va a dar pie para pensar en posibles soluciones. ¿Entendido? Entonces, hay una diferencia grande entre un proyecto de investigación, que es el que vamos a intentar desarrollar o el que ya muchos de ustedes llevan avanzado, y un proyecto ya más práctico, pues de cara a proporcionar una solución para una empresa. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces, a muchos que les escribí yo en el documento, el tema es muy interesante, pero reformulemos el proyecto para que sea un proyecto de investigación. Muchas veces tienen un montón de conocimiento que no vale la pena desperdiciar, sino que por el contrario es sobre ese conocimiento que tienen, qué me falta conocer, qué me faltaría conocer, qué me facilitaría para profundizar más sobre este tema, qué es importante que yo sepa para que esto me facilite y sea mucho más pertinente para la solución que posteriormente voy a plantear. Bueno, entonces está la selección del tema, está el planteamiento del problema, y ese planteamiento del problema, además de implicar la definición de la pregunta de investigación, es la contextualización. ¿Cómo es que yo identifico que hay un problema? ¿Cómo es que yo identifico que hay algo que debe ser investigado, que debe ser estudiado? Y a partir de cómo yo contextualizo es que entonces defino mi pregunta de investigación, defino mis objetivos de investigación que deben ser absolutamente coherentes con la pregunta, y empiezo a justificar qué es lo que voy a investigar y por qué lo voy a investigar. Entonces, realmente lo que vamos a revisar hoy rápidamente en esta sesión de clase, y lo que ustedes entonces me deben entregar para el 21 de agosto, son estas cosas: el tema, el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. ¿Alguna pregunta hasta acá? De todas formas, como es costumbre, yo les voy a enviar un correo con toda la información de la clase de hoy y con lo que me deben entregar. Igual está en la nueva guía de actividades. Yo les recomiendo que para esta clase en lo posible consigamos un micrófono. El tiempo es muy reducido y mientras escribimos en el chat, yo pierdo tiempo leyendo o esperando que ustedes me escriban. Entonces, si podemos acceder a un micrófono, eso nos facilita muchísimo más la comunicación y nos agiliza mucho más la dinámica de la clase. Tengan en cuenta, o sea, nosotros nos vemos solamente 6 semanas en 6 veces en el semestre, entonces pues el tiempo lo debemos optimizar al máximo. Diego, cuéntame. Diego, ¿te escuchamos? Profesora, buenas noches. Hola Diego, ¿cómo vas? Profe, es que con el grupo de trabajo que estamos haciendo, pues ninguno de nosotros había visto clase con usted anteriormente, por lo que pues algunos veníamos de modalidad presencial y pues ya estamos en modalidad virtual. Entonces, pues no sé si hay algún tema en especial pues, de investigación que se debe tomar, a ver si nos puede colaborar como por ese caso. Diego, no, cada uno es libre de elegir el tema que quieran. Si de hecho en el seminario en Fundamentos de Investigación o en otras asignaturas de investigación que ustedes hayan visto en la modalidad presencial ya tienen avanzado algún proyecto, no hay problema. Ahora, yo ayer les escribí un correo a todos. Por favor, díganme cómo están conformados los equipos de trabajo. Hubo quienes me escribieron, yo no tengo equipo, y entonces yo estoy viendo cómo organizo los equipos, pues con los que ya están conformados y llevan un trabajo avanzado. Entonces, o sea, porfa respondan los correos que yo envío, porque difícilmente, soy adivina, son 40 y algo de estudiantes en este curso, entonces yo o sea, realmente me queda muy difícil hacerle seguimiento a uno por uno si ya tienen grupo y si ya tienen tema.
Yo por eso envío esos correos a todo el mundo esperando que me respondan. Entonces, Diego, o sea, además era importante también que vieras la clase de la semana antepasada, no sé si la viste, que fue nuestra primera sesión de clase, en la que yo explicaba un poco el objetivo de la dinámica y pues ya quienes tuvieron algún proyecto para enviarme, ya viste que unos de investigación y otros de no investigación, como acabo de mencionar, algún tema presentaron porque tienen algún interés sobre algo. Ya sobre ese documento que ellos me enviaron, yo hice pues hice algunos comentarios, algunos les sugerí replantear completamente, otros solamente ajustar algunas cositas, etcétera, etcétera. Entonces, Diego, mi invitación es, si tienes ya algún trabajo adelantado, trabaja sobre ese a partir de lo que revisemos hoy, o si no, pues únete con alguno de los grupos que ya está conformado. Sí, no, o sea, es que nosotros ya habíamos enviado uno, pero usted nos puso a replantearlo y pues reorganizar como el equipo. Ya pues lo estamos haciendo, pues la idea es, o sea, es como, pues era como esa duda, mejor dicho. Pues, entonces no te entendí la duda, Diego. O sea, ¿quedó claro lo O que sea, acabo no, de, sino con lo que que, acabo de decir? no, ¿Está claro? sí, sí, sino que pues usted nos había mandado a replantear el tema, entonces no sabe, pues no sabía si replantearlo era hacer otro, comenzar otro desde cero o manejarlo desde lo que estamos haciendo. Ujú. Pues mira, estoy viendo cuál es tu proyecto. O sea, no, mi idea de estas clases no es hacer asesoría, Diego. Estas clases es Sí. proporcionar información. Yo por eso escribo correos electrónicos. Te escribí un correo a ti, a Laura y a Lina, contándoles cuáles eran las observaciones sobre el documento. Si ustedes hubieran tenido dudas sobre ese documento, sobre los comentarios que hice, yo hubiera esperado que me las manifestaran por correo electrónico para avanzar justamente en eso. Y esto va para todos. O sea, yo no envío correos electrónicos como loca para que ustedes no los lean ni los respondan. Si tienen dudas sobre los correos electrónicos, respóndanme por correos electrónicos. ¿M? Pero no esperen a Listo. la sesión de clase porque la sesión de clase está dispuesta a avanzar en los temas generales en los que ustedes de manera grupal deben ir avanzando en su trabajo. Listo, perfecto. Entonces, sí debes replantear el trabajo porque como les digo, es un trabajo muy general, es un tema interesante, pero es necesario reformularlo a partir de los comentarios que yo les hice. Una de las personas que hacen parte del equipo de trabajo se reorganizó con otro equipo. Mi invitación sería, piensa si te vas a reorganizar en otro equipo o si estás dispuesto a replantear el documento a partir de todas las observaciones que yo te escribí. ¿Vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces arrancamos. El planteamiento del problema de investigación. La idea es el que en este planteamiento del problema de investigación, lo primero es descubrir que hay algo que necesita solución, que hay algo que nos inquieta, que hay algo que nos genera duda, que nos interesa y que vamos a ver hasta dónde está estudiado y hasta dónde nosotros podríamos aportar algo diferente. ¿Qué es lo importante para formular un problema de investigación, para plantear un problema de investigación? Y es abordar un tema que genere curiosidad. Ne- de tal forma que al generar curiosidad, pues nos incite a buscar más conocimiento y que de alguna forma pensemos que eso nuevo que podamos aportar desde nuestra investigación, pues sea útil para otras personas. El hecho de hablar de un problema de investigación no se trata de algo malo o una dificultad o mejor, un problema siempre por lo general lo asociamos a algo malo. Un problema de investigación es algo que puede ser estudiado, que requiere ser estudiado, que sería rico escuchar alguna reflexión desde un punto de vista sobre un tema particular, pero no necesariamente es algo que esté mal hecho, ¿sí? Hay problemas de investigación. Alguien, por ejemplo, planteó un problema de investigación sobre la bolsa de valores y la bolsa de valores considero que funciona bastante bien, pero ellas consideraron importante analizar en profundidad el funcionamiento de una de los estudios o de los análisis que hacen las que hace la bolsa de valores y cómo esto puede aportar a las empresas, ¿ven? Entonces, no es que un problema sea algo malo, es un problema, es denominado así, pero es algo que realmente nos genere curiosidad y que pensándolo a largo plazo pueda aportar conocimiento a una situación particular. ¿Cómo podemos encontrar problemas de investigación en el día a día? La profesión, el intercambio de ideas, las lecturas científicas, intereses personales.
Encontré muchos trabajos o algunos trabajos muy relacionados con intereses personales. Me parecía una nota súper chévere que pueden articular lo personal y lo profesional para generar esos procesos de investigación. Por ejemplo, nada más de esto virtual, podríamos generar un problema de investigación. Eh, cuál es la dinámica de comunicación entre los estudiantes y la profesora para el desarrollo de una clase virtual con sesiones de trabajo, no sé, reducidas, una cosa así? Entonces hay que empezar a analizar todo el tema de la virtualidad, cuáles son los medios tecnológicos de comunicación. O sea, habría un montón de elementos para desagregar de este planteamiento tan general que yo hice y ver cómo vamos delimitando nuestro problema de investigación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta acá? Entonces, ¿qué es el enunciado del problema de investigación? Lo que yo les decía, o sea, el problema de investigación no es solo plantear la pregunta cómo, cuál, por qué, sino es como esa contextualización que yo doy para hacer entender que eso que yo voy a investigar realmente sí requiere que sea investigado. Entonces, es la exposición del tema elegido a partir de características, rasgos, propiedades y la situación actual de dicho problema investigativo. Y su función es proporcionar un panorama general que permita tener un primer acercamiento con el tema de estudio, identificando algunas fortalezas y debilidades para comenzar la construcción del camino investigativo. El enunciado del problema es la descripción general y detallada del tema o situación que se desea investigar. Por ejemplo, si vamos a investigar sobre cultura organizacional, lo ideal, por ejemplo, en ese enunciado de investigación sería pensar en qué, por ejemplo, en qué sector vamos a estudiar la cultura organizacional. Una idea. Demostrar por qué se requiere evaluar dicho tema en determinada organización. En identificar cómo los diferentes actores de la organización interpretan la cultura. Eh, explicar cuáles son las ventajas o desventajas de tener una cultura organizacional, cuál es la posición de la administración frente al tema de la cultura organizacional. Por ejemplo, ¿no? Esas, o sea, son ejemplos de cómo se podría formular ese enunciado del problema de investigación, cómo lo contextualizo. Hay uno de los trabajos que me enviaron que es sobre responsabilidad social. Me parecía súper, o sea, aparte que me encanta ese tema, es el enunciado del problema de investigación podría ser cómo está entendida la responsabilidad social. Definiciones de responsabilidad social empresarial hay miles, miles, incluso hay quienes hablan de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, el enunciado del problema de investigación, dependiendo cómo sea formulada la pregunta, o hasta hacia dónde yo quiero investigar, hacia dónde yo quiero orientar mi investigación, ese enunciado podría estar orientado a esclarecer cuál es la noción de responsabilidad social sobre la que se va a trabajar. Después de hacer toda esa contextualización y presentar el enunciado del problema de investigación, procederíamos a la formulación del problema. Ya pasamos el enunciado, ya lo contextualizamos, ahora pasamos a la formulación. ¿Y qué es la formulación? Las preguntas. Consiste en formular una o varias preguntas que correspondan a la incógnita o incógnitas cuya respuesta se pretende encontrar con la investigación. Entonces acá es donde empezamos a hablar de las preguntas generales y las preguntas específicas. La pregunta general, pues lo más común es que tenga una relación con el título. Ojo, el título finalmente es lo último que se piensa en una investigación, pero o sea, el título definitivo, pero uno le va dando un título porque finalmente es eso lo que le va a dar identidad a nuestra investigación y es lo que nos va a permitir irla orientando hacia eso que nos interesa. Sin embargo, esa pregunta debe estar un poco amarrada, debe tener cierta relación con el título que le demos. O sea, no es que vamos a hablar no es que nos vamos a preguntar cómo influye, cuáles son las tendencias de consumo de los neosolteros y en Manizales, y el título va a ser como la población juvenil en Manizales. Pueden tener cierta relación, pero el título no me está hablando nada o muy poco sobre la pregunta de investigación. Además de la pregunta general, se deben formular preguntas específicas que nos van a indagar sobre esos aspectos específicos del problema. Es decir,
Esa gran pregunta general la vamos a desbaratar o la vamos a revisar por partes. Y esas partes son esas preguntas específicas que finalmente me van a dar pie para responder a esa gran pregunta general. O sea, cada pregunta específica me va a aportar un elemento diferente que sume a la respuesta a la pregunta general. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Perfecto. ¿De qué manera vamos a formular nuestra pregunta de investigación? Si lo pensamos desde sí, Jimmy, yo, como les dije en la primera sesión, con todo el gusto y todo el cariño, yo elaboro estas presentaciones y al final se las comparto. Si tú revisas el encuentro sincrónico de hace 15 días, eh, y si revisas tu correo electrónico, seguramente te vas a encontrar con el correo que yo les envío. Las preguntas específicas, yo les diría que no superen las 3 o 4 preguntas. Porque, a ver, una pregunta general, por más general que sea, debe ser muy delimitada. Sí, debe ser muy delimitada. Entonces, con 3, máximo 4 preguntas específicas, yo creo que es más que suficiente. Le apuntaría más a las 3. ¿Cuáles son las formas de iniciar o de plantear estas preguntas? Haciendo un interrogante por el cómo, por el por qué, por el para qué. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica la cultura organizacional de una empresa del sector inmobiliario en Colombia? Que fue el ejemplo que yo les compartí la sesión pasada, a partir de mi tesis y de la investigación que yo hice en la maestría. ¿Mm? ¿Cómo? Entonces, ahí me explica de una manera. O sea, ahí yo busco o buscaría pensar de qué manera. ¿Mm? Yo los invito a que vuelvan a revisar ese ejemplo que yo les compartí en las diapositivas, porque eso seguramente les va a orientar un poco en esa formulación de las preguntas. Y hay otras formas de hacer preguntas que se orientan un poco más a lo cuantitativo y es cuántos, cuál es la relación, diferencia o probabilidad o en qué condiciones. Lo cuantitativo no necesariamente tiene que hablar de números, sino muchas veces habla de relación. ¿En qué condiciones los niveles gerenciales de la organización hacen uso de los medios de comunicación formales establecidos? Por ejemplo, esta es una pregunta cuantitativa. De acuerdo a cómo está formulada esta pregunta, seguramente el diseño de instrumentos de recolección de información, la manera en que nos acerquemos a hacer la investigación va a ser completamente diferente a si estuviera formulada de una manera cualitativa. ¿Mm? Que, por ejemplo, esta misma pregunta de una forma cualitativa podría ser, eh, ¿para qué los niveles gerenciales de la organización hacen uso de los medios de comunicación formales establecidos? ¿Mm? Entonces ya vemos una diferencia, aunque nos pueden dar un resultado muy similar, la forma en que se va a recoger la información, la forma en que se va a analizar la información va a ser completamente diferente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, sí, puede tener, digamos, los dos enfoques, pero es más complicado, Germán. Eso sería una investigación mixta, o sí, una investigación con orientación mixta. Muchas veces nos es útil, pero mi invitación es que ahora que estamos arrancando, nos concentremos solamente en alguna de las dos maneras de hacerlo y ya la experiencia misma nos irá diciendo cómo podemos mezclar las dos formas. ¿Todos me escuchan? ¿No? ¿Mauricio es el único que tiene problemas o me escuchan bien? Nata, si tú me puedes verificar el audio, te agradezco. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre las preguntas de investigación? Mauricio, entonces de pronto es problema de tu conexión o de tu ubicación. Bueno, ahora,
Los objetivos de la investigación. Este es el segundo punto. Después del enunciado de las preguntas vienen los objetivos. ¿Yo qué quiero lograr con mi investigación? Entonces vemos que los objetivos son una declaración clara del propósito específico del estudio, en la que se identifican variables claves y sus posibles interrelaciones, así como la naturaleza de la población de interés. El horizonte de la investigación depende del tipo de objetivos que se formulen para la misma, ya que son estos los encargados de mostrar la ruta y el direccionamiento que debe tener el proceso investigativo. Entonces, ¿qué vemos? Los objetivos deben ser alcanzables y medibles, deben ser claros y simples, y algo súper clave es que utilicen los verbos en infinitivo. El objetivo general responde al título y al problema de investigación. El objetivo general debe dar respuesta a la pregunta de investigación general. Y los objetivos específicos conducen al cumplimiento del objetivo general y por consiguiente deben dar respuesta a las preguntas específicas. Yo no puedo tener 3 preguntas específicas y 10 objetivos específicos, difícilmente. ¿Por qué? Porque así como en las preguntas específicas desmenuzan una a una las partes de la pregunta general, los objetivos específicos me dan como el paso a paso que yo debo seguir o lo que yo debo ir sabiendo para cumplir ese objetivo general. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? De nuevo les digo, los invito a que revisen la presentación que yo les compartí hace 15 días con el ejemplo de mi investigación. Yo soy más de aprender viendo ejemplos prácticos. Entonces los invito a que en esa formulación o esa reformulación tanto de preguntas y de objetivos que ustedes realicen, de pronto tomen como guía ese ejemplo o se metan a chismosear alguna tesis de la universidad y seguramente eso les va a dar idea sobre lo que se esperaría en la formulación de unos objetivos y unas preguntas y unos objetivos de investigación. ¿Cuáles son? Ya ven que los verbos se usan en infinitivo. Entonces yo acá encontré algo que les puede ser muy útil para esta formulación de verbos, de objetivos. Acá, pues los verbos para objetivos de investigación, eh, dependiendo un poco el foco que tenga nuestra investigación, pues va a ser más pertinente el uso o el no uso de ciertos objetivos. Nuestras investigaciones, como están formuladas, o sea, como el panorama que pude tener a partir de lo que leí, lo que veo es que en nuestras investigaciones están un poco más orientadas hacia lo exploratorio y hacia lo descriptivo. Entonces, lo ideal sería hacer uso de estos objetivos. Y no es que usemos a Tin Marín de Doping, cuál es el que me gusta más y uso ese objetivo, no, sino que seamos conscientes de que realmente cuál es mi objetivo con la investigación y cuál realmente sería el más pertinente. ¿Será que solamente examinar cómo funciona X situación en la organización? O más bien yo quisiera como caracterizar, por ejemplo, las condiciones del clima laboral en la universidad, por ejemplo. O más bien yo quiero clasificar cuáles son los tipos de comportamiento de los trabajadores dependiendo del nivel jerárquico que tienen en la organización, por ejemplo. O sea, hay que ser muy hábiles para identificar cuál es el objetivo que yo tengo con mi investigación y entonces yo cómo lo voy apalabrando. Y acá tiene una importancia grandísima, pues justamente cuál es la palabra más adecuada para. Acá hay un ejemplo de los objetivos de la investigación general. Evaluar la calidad de los resúmenes de tesis de un programa de licenciatura en administración de una universidad durante los años 2010 a 2019. Acá podríamos plantearlo, por ejemplo, evaluar la calidad de los resúmenes de tesis del programa de licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Manizales, modalidad virtual, durante los años 2010 a 2019, por ejemplo. ¿Y cuáles serían esos objetivos específicos? Caracterizar el perfil de los autores según sexo, actividad y años de estudio en el programa. Identificar los idiomas en los que son presentados los resúmenes. Determinar la coherencia entre la información presentada en el resumen y la información expuesta a lo largo del documento.
¿Alguien se quiere animar a pensar cuál podría ser la pregunta general y algunas de las preguntas específicas para este ejemplo? Piénselo 2 minuticos. ¿Alguien quiere participar? Bueno, se los dejo de tarea entonces, ya que todos están tan participativos en la clase de hoy. Yo pensaría, por ejemplo, la pregunta general podría ser, mm, ¿de qué manera? No, podría ser, ¿cómo son elaborados? O cómo son elaborados o qué calidad tienen los resúmenes de tesis de un programa, ta, 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 ta. ¿Mm? El objetivo específico, uno de los objetivos específicos podría ser, eh, en cuántos idiomas están presentados los resúmenes? Eh, sí, cómo evaluar. Pero no, José, porque acá no, nuestro problema no es cómo evaluar, sino que vamos a hacer la evaluación. Es un poco más práctico. ¿Cuáles son los criterios para evaluar? Podría pensarte. Ujú. ¿Cómo son los perfiles de los autores? Sí. ¿Qué coherencia tiene la información presentada en el resumen y la información presentada en el documento? Y eso sería muy fácil de revisarlo, nada más revisando los títulos, por ejemplo, de las tesis. No, Dioselina, ahí ya no estás respondiendo a, a- al objetivo de la investigación. O sea, esto sí es una pregunta que vale la pena responderse y analizarse, pero digamos que nosotros acá no vamos a entrar a discutir con esta supuesta investigación si son útiles o no las tesis, sino si los resúmenes que se presentan en las tesis tienen una alta calidad o no. ¿Me hago entender? Acá o sea, para cualquier investigación es súper clave tener claro qué es lo que queremos saber en realidad. Y eso solamente lo va dando el tiempo, la experiencia. Y eso solamente lo va dando nuestra capacidad de análisis y de ir delimitando hasta dónde quiero saber. Uno se da cuenta cuando está recogiendo la información que tiene demasiada información y a la hora de sistematizar resultas con, con una matriz enorme que muchas veces ni te da cuenta de lo que te interesa o muchas veces te abre el panorama sobre otras cosas que te interesan más. Podría ser Mauricio, sí, sí podría ser. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, exactamente, Dioselina. Mira, uno hasta el último día le sigue haciendo cambios a su investigación. Es, o sea, estos procesos de investigación además le desarrollan a uno la capacidad de estar aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo permanentemente. O sea, no hay nada dicho.
y cada día tienes que ir modificando y modificando y modificando cositas de tal forma que puedas tener respuesta o realmente te sientas satisfecho con eso que has ido encontrando y hasta dónde eso da respuesta a lo que te interesa. ¿M? Entonces es un proceso permanente y hasta pone a prueba un poco la paciencia, digo yo. Para el planteamiento del problema, como tercer paso, tenemos la justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación es el por qué o el para qué de mi investigación. Es decir, pues bueno, sí, vamos a hacer la investigación porque toca cumplir un requisito académico, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es cómo mi investigación va a solucionar alguna situación problemática. Recordemos que problemática no quiere decir que esté mal, sino que de pronto hay un vacío teórico, de pronto hay algo que no se ha dicho sobre algún tema, de pronto se están generando fenómenos nuevos en una organización y vale la pena detenernos a ver qué es lo que está pasando. Eh, Además, la justificación de la investigación muchas veces puede responder exactamente mejorar un producto, incluso qué receptividad puede tener el producto por parte de los consumidores, etcétera. Además, la justificación nos debe dar cuenta de si antes he hecho el estudio, porque yo para qué voy a hacer un estudio que ya está hecho. ¿M? Pues para qué, o sea, hay muchas cosas que ya están dichas. Claro, con un nivel de profundidad, con un enfoque, los tiempos cambian, las modas cambian, etcétera, etcétera. Y seguramente alguien dijo que esto era así, pero resulta que hay un elemento adicional que cambia por completo la situación y yo puedo investigar cómo esa misma situación en condiciones diferentes da un resultado completamente diferente. Entonces, la justificación debe responder a si se ha hecho antes el estudio y cómo puede beneficiar mi estudio a, en una situación determinada. ¿Cómo sé si antes se ha hecho el estudio o un estudio similar? Leyendo sobre el tema que me interesa. Si me interesa el tema de sostenibilidad o de responsabilidad social en empresas públicas, pues debo informarme qué estudios se han hecho en empresas públicas sobre responsabilidad social. Por ejemplo, si me interesa saber cómo el dólar influye en la importación de productos, pues tengo que saber en qué sectores se han hecho este tipo de estudios, en qué época, en qué ciudades, en qué países. Es ver qué más se ha dicho sobre el tema que a mí me interesa y cómo eso, o sea, partiendo de la idea que ya hay personas que han indagado sobre el tema que a mí me interesa, cómo lo que yo voy a investigar va a aportar algo diferente, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Todo está claro. Perfecto. Bueno, veo que Germán está escribiendo algo en el chat, pero no. Partiendo de lo anterior, de lo que les decía hace un momento de cómo se justifica una investigación, entonces hay como ciertos criterios para esas justificaciones. Por un lado están los criterios prácticos. ¿M? Cuando se considera que los resultados obtenidos pueden ayudar a contrarrestar parcial o totalmente un problema. Entonces acá vemos que se hace una investigación sobre un fenómeno para conocer y o comprender qué está sucediendo y a partir de esto proponer cosas prácticas. Esto, por lo general, Estos por lo general son los objetivos de la justificación de la tesis y es lo que ustedes intentaban hacer. Muchas veces ya proponían las cosas prácticas en muchos de los proyectos que revisé,
pero no había habido una investigación previa sobre ese fenómeno sobre el que yo hago la propuesta. Entonces, digamos que nuestras investigaciones para esta clase estarían un poco orientadas a esto, a tener una justificación de carácter práctico. Sin embargo, hay otros criterios para la justificación, por ejemplo, teóricos, cuando el propósito de la investigación es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontando una teoría, unos resultados con otros de su mismo campo. Se propone una discusión teórica sobre planteamientos ya existentes o de cara a fenómenos prácticos encontrados. Entonces, esto también lo podríamos hacer en este tipo de ejercicio. Yo estoy analizando, por ejemplo, el tema de la bolsa de valores. Es que no me acuerdo bien cuál es el tema. Ahí. ¿Dónde está? Mm, Bueno, evaluación de activos en la bolsa de valores. Gracias, Angélica, sí. Entonces, acá ya hay toda una teoría sobre cómo funcionan los activos, cómo, o sea, ya hay una dinámica de activos, ya hay un proceso establecido, ya lo que a mí me interesa saber es cómo ciertas empresas hacen esa evaluación de activos. Acá yo ya voy a poner a discutir un poco esa teoría que ya existe, esas prácticas que ya por costumbre, por norma, por lo que sea, las empresas realizan, y esto yo lo voy a poner lo voy a, a- a meter en discusión, lo voy a analizar de cara a ejercicios prácticos o a casos reales de empresas que actualmente están haciendo esa evaluación de activos, ¿sí? Entonces, acá pongo a discutir una teoría con algo de la vida real, con algo que yo estoy investigando y sobre lo que estoy haciendo preguntas constantemente. Y hay un tercer criterio que es el metodológico y es cuando el proyecto que se va a realizar busca proponer una nueva teoría, método o estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Y acá, ¿qué tenemos? Al hacer uso de una investigación de métodos como el estudio de caso o la historia de vida, se corrobora su validez al demostrar que arrojan datos para comprender ciertos fenómenos o problemas. Es decir, acá, por ejemplo, podría ser, es válido que yo haga cuestionarios para evaluar la satisfacción laboral y el clima laboral en una universidad, ¿sí? Este es un objetivo más metodológico, mucho más, una justificación más metodológica, mucho más orientada a comprobar la validez del uso de ciertas herramientas de investigación en diferentes temas, en diferentes contextos. Este criterio de investigación, el metodológico, no aplicaría tanto para el propósito de este curso. Yo pensaría que las justificaciones de las investigaciones que ustedes realicen estarían más orientadas hacia lo práctico, quizás algunas hacia lo teórico, pero el fuerte es lo práctico. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, levanten la mano, escríbanme. Eh, no sé. Eso es cierto, Weimar. Pero si hay algo ahorita alguna duda, porfa cuéntenme porque la duda que tiene alguien posiblemente la tienen más personas. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces seguimos. Ahora, un tema súper importante y es la delimitación de la investigación, teniendo como base pues, que debemos ser conscientes de las limitaciones que tenemos en la investigación. Tenemos limitaciones de tiempo, es decir, no podemos hacer, pues por lo menos para la tesis seguramente ustedes tendrán más tiempo, pero para este ejercicio práctico no podemos pensar en una investigación de más de un año, de más de 4 meses.
estamos en, ya mañana es agosto y esto se acaba en noviembre. Entonces pensemos qué tiempo tenemos para hacer la investigación. Y además, bueno, los que están pensando en que esto sí vaya a ser su tesis, pues van a tener mucho más tiempo, pero de todas maneras no va a ser muchísimo tiempo. Entonces hay que pensar qué tiempo, qué límite de tiempo nos ponemos. Yo, por ejemplo, en la maestría tuve un límite de 2 años, porque después de los 2 años se me acababa la beca. Entonces, si no, pues si no terminaba mi investigación antes de esos 2 años, luego tenía que seguirla haciendo, pero pues ya sin beca. Después no me convenía, obviamente. También hay limitaciones de espacio y se refiere a las demarcaciones relacionadas con el espacio geográfico donde se llevará a cabo la investigación. Es decir, si a mí me interesa investigar algo que está en Chinchiná, yo debo asegurarme de que voy a tener posibilidad de ir hasta Chinchiná. Quienes van a trabajar con la Universidad Cooperativa, la seccional Valle, por ejemplo, me imagino que están allá. ¿Cierto? Que puedan tener acceso a esa población con la que vamos a hacer la investigación. Quienes están con una empresa de aviación en Cali, lo mismo. Quienes están con una empresa de repuestos, creo que es, no me acuerdo, en Medellín, lo mismo. O sea, es qué acceso yo tengo o qué posibilidad de movilidad tengo yo para poder acceder a ese lugar en el que, pues, en el que debo ubicarme para poder realizar mi investigación. ¿Mm? Entonces, pues esa es otra limitación de la investigación. Y otra limitación es la limitación de recursos. Por un lado, el recurso dinero, el recurso económico, hasta donde yo voy a poder solventar, por ejemplo, los viajes que requiera hacer para ir a recoger información, por ejemplo. Pero también los recursos, con los recursos nos referimos a las personas con las que vamos a trabajar. Suena horrible hablar de personas como recursos, pero pues finalmente ellos son nuestros insumos principales para hacer la investigación. Entonces, pues si yo voy a investigar sobre el clima laboral en una empresa, necesariamente voy a tener que trabajar con las personas de esa empresa. Y me pregunto, si tengo permiso de la empresa para poder acceder a las personas, Con más si las color. personas tienen horarios nocturnos, voy a poder ir en las noches a entrevistar a las personas, a encuestar a las personas, a conversar con las personas. Bueno, todas estas son limitaciones en términos de recursos que hay que pensar para delimitar la investigación. ¿M? Entonces, si pensamos, por ejemplo, acá habían unos proyectos muy generales. eh, Estoy poniendo esto como ejemplos. Alguien hablaba de neosolteros. Empezando porque es yo no conocía ese término, por ejemplo. Tuve que buscar qué eran los neosolteros, etcétera, etcétera. Pero neosolteros puede haber en cualquier parte del mundo. Entonces necesito, ok, neosolteros. Voy a definir un rango de edad, de qué edad a qué edad. Si van a ser los de Manizales, debo establecer que son los de Manizales. Si son solamente, pues no me da tiempo, a pesar de que esta ciudad es pequeña, por ejemplo, no me da tiempo de estarme moviendo por diferentes localidades de la ciudad para hacer la investigación. Entonces, para efectos de este ejercicio, por ejemplo, voy a pensar en los neosolteros de 20 a 35, de 25 a 40 años, que se ubican en el barrio Chipre, por ejemplo. ¿M? Ahí ya voy delimitando. Ah, pero es que hombres y mujeres no, solamente me interesan las mujeres neosolteras. Ay, pero además de eso, que tengan un trabajo estable. Pero además de eso, que sean manizalitos, que no sean de otra ciudad, sino que sean manizalitos. Y así voy acotando y acotando y acotando y acotando y acotando a no a lo más pequeño, pero sí a una población, por ejemplo, o a un problema que sea manejable y que sea coherente con esos recursos que tengo en términos de tiempo, de espacio, recursos económicos y el acceso que requiero para poder entrevistar o trabajar con mi objeto de estudio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro todo el tema de la delimitación?
Sí, Julián. Julián pregunta, ay, un segundo porque se mueve el chat. Julián pregunta, hablando del tema en sí de la investigación, ¿el tema se delimita en el mismo objetivo, en el mismo planteamiento? Sí, efectivamente. Digamos que con la pregunta, de la forma en que tú formules la pregunta y de la forma en que formules a sí mismo el objetivo, ya debes ir acotando un poco cómo es que, en qué es que te vas a concentrar. Yo no recuerdo cuál es alguna pregunta de investigación de la que ustedes hayan formulado, pero ya la pregunta me debe dar cuenta de en qué me voy a concentrar yo específicamente. Hay que analizar las variables endógenas y exógenas para resolver la misma. ¿Podría ser más claro, Germán? Digo, Julián, perdóname, perdóname, perdóname. Julián, ahora, por ejemplo, me quedé pensando en tu pregunta. Muchas veces la delimitación se puede hacer a partir de la justificación. Me interesa este tema, pero dado que ya lo han estudiado en organizaciones del sector servicios, en organizaciones del sector educativo, este tema me gustaría eh, enfocarlo en organizaciones del sector alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchas veces, o sea, claro, en la pregunta y el objetivo tú ya debes dar cuenta de qué es en lo que te vas a enfocar. Muchas veces la justificación es la que me va a enrutar y me va a justificar, valga la redundancia, el por qué me concentro solamente en esto. ¿Por qué me concentro solamente en las mujeres neosolteras de Manizales, Manizalitas que viven en Chipre? Porque ya hay estudios que hablan de las mujeres que, no sé, de los hombres. Porque hay estudios porque realmente se ha encontrado que en Chipre se concentra la mayor población de mujeres neosolteras de Manizales. O sea, son ejemplos tontos que estoy dando, pero así es como se justifican las investigaciones, así es como se demuestra que yo realmente estoy aportando algo nuevo, algo diferente con lo que voy a investigar, que ya a pesar de que muchos han podido hablar del tema que a mí me interesa, yo puedo aportar algo diferente desde mi perspectiva y desde mi interés. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué vamos a hacer? En este momento les voy a dar 10 minutos para que ustedes revisen el documento sobre el que están trabajando, quienes tienen grupo, quienes ya tienen un documento. Y en 10 minutos, por favor, lo revisan con sus equipos virtualmente y ya volvemos para resolver dudas. ¿Les parece? Son las 7:30, a las 7:40 en punto. Estoy acá nuevo, o sea, no, acá voy a estar de todas formas porque ya he visto que varios me han escrito para lo de los grupos de trabajo que están sin grupos de trabajo. Entonces vas a revisar un poco eso para generarles claridad y, y ya en 10 minuticos continuamos con la sesión para resolver de pronto las dudas que se presenten a partir de lo que yo dije, a partir de los comentarios que ustedes ya tienen sus documentos iniciales.
O por acá. Eh, por favor, vuelvo y repito, preguntas sobre los grupos por correo electrónico. Por favor, por correo electrónico. Yo en este chat me enloquezco respondiéndole a uno por uno. Me queda más fácil por correo ir revisando con base en lo que yo tengo, con base en la tabla que yo construí a partir de las revisiones que hice de sus documentos, cómo se van reorganizando los grupos. Entonces, porfa, por correo electrónico. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Surgió algo nuevo? No, profe, en el momento no, estamos revisando los compañeros que estamos conectados en este momento. Ya es cuestión de ir organizando nuevamente las ideas y hacer los ajustes que usted nos recomendó en el correo de la semana pasada. Vale. ¿Con quién hablo? Perdón. Ah, Weimar. Perdón, perdón. Listo, perfecto. Ah, bueno, Chicos, gracias. a ti muchas gracias y a todo tu equipo. Vean, este tema de los grupos yo sé que les genera a veces como rollo, etcétera, etcétera. ¿Qué favor les pido yo? Este es, como les dije yo al principio de la sesión, este es un ejercicio más formativo que investigativo. Es decir, o sea, acá a partir de este curso no van a salir siendo grandes investigadores, pero sí la idea es que ustedes tengan las herramientas básicas para formular un proyecto de investigación que posiblemente más adelante les pueda servir como trabajo de grado. ¿M? Mi propuesta es, ok, construyamos grupos de tres, máximo cinco personas. Los grupos que ya están constituidos de tres personas, no hay problema con que dos personas se adhieran a este grupo, no porque vayan a terminar haciendo la tesis con las cinco personas, no, simplemente estas dos personas que se adhieren al grupo, pues van a ser también parte de ese proceso de aprendizaje de cómo formular un proyecto de investigación, de cómo diseñar unos instrumentos que me permitan recoger información, de cómo organizo yo la información que recogí, porque tengo un montón de información pero realmente cómo lo organizo de cara a lo que yo necesito para mi investigación. Entonces, o sea, pensémoslo más como una actividad de formación, de aprendizaje, más allá de la formulación como tal de un proyecto de investigación. Entonces, porfa, no seamos tan complicados de pronto en que, no, pues ya somos cinco, ya somos tres, entonces, pues no. Ok, hay a quienes ya van muy avanzados en su proyecto de investigación y quieren si quieren seguirlo manejando así, solos está bien, es respetable. Pero hay personas, yo pues, o sea, yo a partir de la lectura que hice de los documentos, conozco el avance que tienen en cada uno de los proyectos. Entonces, hay grupos en los que sí se podrían incluir otras personas, pues vinculemos otras personas. ¿Están de acuerdo? No sé cómo lo vean, si realmente es muy charro, no sé. Dioselina, te escucho. Dioselina. Mauricio, dame un segundo porque le intenté dar la palabra a Dioselina, pero no. Entonces démosle un momentico a ver si se puede contactar. Profesora, buenas noches. Hola, Dioselina, ¿cómo estás? Bueno, profe, pues yo no tenía grupo de investigación y usted pues muy amablemente me asignó uno. Cuando yo vi el tema, yo dije, pero este tema no tiene nada que ver con mi formación pues de la universidad, que es la contaduría. Pero empecé a leerlo y me sentí como motivada a seguirlo investigando. Digamos, en estos 10 minuticos de entrada, tengo como cuatro ya posibles objetivos o títulos como para cambiarle a la investigación. Entonces, de eso se trata, como de ver otras cosas diferentes. Entonces, me gustó mucho pues como la metodología y el que me haya asignado ese grupo y sí, claro. En Súper, 10 Dioselina. minuticos y ya limité hasta los neosolteros. Yo dije que estamos hablando, ya me involucré con que tengo familia, hijos, sobrinos, entonces me parece muy bueno el trabajo. Ah, pues genial, súper. Me alegra mucho, aparte que es un tema bien interesante. Yo, como les dije hace un momento, yo desconocía ese tema y me parece chévere. O sea, el proyecto, a los creadores iniciales del proyecto, yo les hice muchos ajustes o les hacía varios comentarios sobre el documento
pero yo creo que delimitándolo pueden generarse cosas bien interesantes. Igual de eso se trata, o sea, mira, tú eres, eres una contadora pública en formación. Y seguramente esto de los neosolteros poco y nada te importa desde tu formación, pero finalmente lo que nos interesa es que tú aprendas a formular un proyecto de investigación para que más adelante, si es que te interesa este tema, puedas formular un proyecto desde tu interés como contadora. Ya puede ser sobre, por ejemplo, las NIF, puede ser sobre otros temas que seguramente están mucho más acordes con tu formación y con tu interés profesional. El compromiso, Así es, claro profe, está, es gracias. que trabajemos en equipo, es que podamos hacer uso de la tecnología, estos grupos de WhatsApp, los foros de discusión, etcétera, etcétera, nos ayudan muchísimo para poder los documentos compartidos, o sea, ya entre ustedes como equipo se organizan para determinar cuál es la mejor dinámica y lo que más les va a funcionar, pues para poder avanzar en este proyecto. ¿Está bien? Profe, gracias. A ti, muchas gracias. Mauricio, te doy la palabra, te escuchamos. Profesora, muy buenas noches, ¿cómo me Hola. escuchan? ¿Cómo estás? Te escucho bien. ¿Tú mejoraste? ¿Pudiste escuchar mejor mis audios? Sí, 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 profe, no, no sé, pero mejoró totalmente. Estaba yendo por ratos, pero volvía y ya no volvió a molestar. Ajá. Ah, bueno, genial. Cuéntanoslo todo. No, profe, pues de antemano felicitarla porque su forma de capacitarnos es muy adecuada, sus Ah, ayudas son muy instructivas, de verdad felicitarla. Pues cada docente tiene su método, ¿sí? Pienso que el método que usted utiliza para enseñar esta clase de materias que son como complejas, creo que es muy bueno. Y esto nos va a servir a nosotros, al grupo mío, que sí. somos tres, que ya llevamos el proyecto un poco avanzado, sería hacerle unas modificaciones de acuerdo a lo que usted ya nos ha explicado y la idea es poderlo llevar hacia la tesis. Ajá, no, qué maravilla. Qué maravilla. Y no de antemano, profe, pues Mauricio, si tú recuerdas la intervención que hizo Adriana la semana pasada, la semana antepasada, cuando iniciamos el curso, es eso, ¿no? Pues qué rico que sea, además de un proceso formativo, que además de pasar una materia que suena feo, pues les deje como algo interesante también a futuro, ¿no? Que no sea un tiempo como tan en vano. no, y es que lo más importante de esta clase de materias de Quito son tan complejas, es el método con que el docente llega al alumno. Y de verdad que yo ya había visto con otro docente y no es lo mismo. Con usted, por decirlo así, me siento como mejor instruido en esta materia y le doy como un nuevo vuelco al proyecto que estamos llevando y obviamente tendremos que hacer unos ajustes para poderlo llevar a fin. Ujú. Pues Mauricio, me animas bastante porque créeme que yo hace 15 días sí quedé muy preocupada pues con el tema de la clase, por eso como que me puse en el trabajo de ver cómo lo replanteaba y también por eso un poco es la invitación a que trabajemos en equipos de trabajo, o sea, que conformemos grupos, porque mira, somos 45 personas, o sea, calculen yo ponerme a revisar 45 documentos en el supuesto de que fueran individuales. Grave, o sea, no les podría hacer un seguimiento tan juicioso como el que les hice a partir de la lectura que hice que realicé la semana pasada, por ejemplo. Entonces, eso es como entender que Sí, esto es un proceso formativo y pues que entre todos podemos generar buenas cosas interesantes. ¿Me hago entender? sí, claro que sí, profesora. Ok, Mauricio. Y a partir de lo que discutiste ahorita con tu equipo, ¿surgió alguna duda? Sí, claro, tenemos que replantear o hacer más bien unos ajustes. No, vamos a continuar con nuestro mismo proyecto, con lo que llevamos, porque lo llevamos bastante avanzado. Sí. Sería solo hacer unos ajustes de acuerdo a lo que la profesora nos ha explicado ya. Ok, perfecto. Porque sí Eh, teníamos algunas dudas, teníamos algunos espacios que no podíamos llenar y concretar, ahora ya ajá. solucionamos esas dudas. Ok, fabuloso, fabuloso. Ahora que tú lo mencionas, Mauricio, pues justamente la idea es esa, que
como yo les decía al principio, que estas clases, o sea, ahorita que se nos dio el espacio para resolver estos temas puntuales, pero estas clases, estas sesiones, como les decía al principio, son 6 sesiones que tenemos a lo largo del semestre. O sea, hablamos hoy y nos volvemos a encontrar hasta en septiembre. O sea, yo en septiembre no puedo ponerme a resolverle dudas a equipo por equipo. Para eso debemos hacer uso del correo electrónico, por ejemplo. Si tenemos dudas sobre algo del proyecto, escríbanme. Yo en lo posible respondo pronto y lo más claro posible, pues por vía electrónica. Si ya finalmente yo no me pude hacer entender por correo electrónico, vemos de qué otra forma nos podemos encontrar para hacer una asesoría más concreta sobre lo que haya duda, por ejemplo. ¿Mm? Pero porfa, hagamos uso de la tecnología para poder optimizar de mejor forma estos espacios de encuentro sincrónicos. O sea, esto no te lo digo a ti, Mauricio, sino lo estoy diciendo en general, solo que ya que me dices que se les generaron dudas y no sé qué, es aprovechar de aquí al 21 de agosto cómo yo uso esto que aprendí hoy en clase, cómo yo uso esos comentarios que me hizo la profesora hace 8 días sobre mi documento y cómo voy replanteando ese documento. ¿Está claro para Correcto, sí, todos? señora. ¿Para ti, Mauricio? Sí, claro. Ok, Sí, profe, muy perfecto. amable. Muchísimas No, gracias. con todo el gusto. Por acá la orden. Germán, te escucho. Germán, Germán, Germán. Bueno, Germán, como que algo le pasó al micrófono de Germán. Germán, te escucho súper lejos. Aló, Germán. No, ubícate mejor, please, porque no te escucho bien. No, ubícate mejor porque no, realmente no te escuchamos. Bueno, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya me están llegando correos de otros grupos que se han reconformado. Súper chévere. ¿Cuál es la invitación en general que yo les hago? Si definitivamente no van a cambiar de grupo de trabajo, y mi sugerencia fue replantear pues el documento, atiendan por favor los comentarios que yo les hice. O sea, si definitivamente quieren seguir trabajando ese tema, quieren seguir trabajando con esta persona, por favor, atiendan los comentarios que yo les hice y en lo posible tengan apertura para que otras personas puedan vincularse a este trabajo en equipo. ¿M? Entonces yo ya a partir de los correos que estoy recibiendo, seguramente les preguntaré si quieren, si se pueden vincular otras personas a este equipo de trabajo para yo poder ir reorganizándolos. Eso por un lado. Por otro lado, se me olvidó cuál era el por otro lado que les iba a decir. Eh, Quienes se vayan a adherir a otro grupo de trabajo, quienes empezaron con un tema pero les toca replantearlo todo y mejor empiezan a trabajar otro tema con otro grupo, el compromiso, por supuesto, es, por una parte, documentarse sobre o sea, leer el documento que yo les envié ya revisado con comentarios para sobre esa base saber cómo van a orientar pues ese ajuste de ese documento y el trabajo en equipo. Como les digo, no hay excusa para no tener contacto con sus compañeros de trabajo. Está el correo electrónico, está el chat, está el WhatsApp, está, etcétera. Mil y un herramientas tecnológicas tenemos para poder manejar estos temas, ¿vale? Entonces, pues hagamos uso de ellos, pero yo siento que, o sea, además de ser un compromiso académico, el cumplir con este trabajo que yo les propongo en el seminario de investigación, también es un compromiso profesional con ustedes, colegas del área financiera, económica y administrativa, sean administradores, sean contadores, sean estudiantes, profesionales en mercadeo, como sea que se estén formando, es el compromiso que ustedes tienen para la elaboración de un producto. Entonces, pues, por favor, seamos juiciosos, seamos rigurosos con ese proceso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Yo espero de aquí a mañana
Bueno, de aquí no me comprometo mucho porque yo ahorita tengo otra clase virtual, entonces no sé qué tanto me rinda adelantar ahorita la organización de grupos. Pero mañana sí esperaría ya poder tener más organizados los grupos. Es decir, que por favor me escriben quienes ya tengan grupo, quienes no tengan grupo, eh, para poder reorganizarlos. Yo acá, a partir de los correos que he estado recibiendo estos días, he tenido, pues tengo como un cuadrito en el que sé en qué grupos se podrían incluir más personas, en qué grupos no se podrían incluir más personas y pues a quienes ya tienen conformado el grupo yo les he escrito si podríamos ubicar a alguien ahí. Entonces, pues en lo posible voy a terminar de organizar ese cuadro, se los comparto por correo electrónico igual y ya esperaría entonces el 21 de agosto recibir el documento ajustado con los grupos conformados. También como anuncio parroquial, les cuento que ya les envié el material de la clase de hoy y les envié nuevamente pues lo que ya habíamos conversado al inicio de la sesión, cómo quedaron reacomodadas las fechas, las actividades y la ponderación que tiene cada actividad para la calificación final del curso. Para que ustedes lo revisen, lo tengan en cuenta, por favor. Natalia también ya está muy enterada del tema y pues ella nos va a apoyar permanentemente en que la plataforma esté dispuesta para nosotros en los momentos en los que necesitamos para desarrollar este trabajo. Ahorita que Mauricio decía algo sobre la dinámica de la clase, yo quiero enfatizar en algo. Una cosa es el profesor cómo se piensa la clase y cómo dicta la clase, pero esta clase, Mauricio decía, es complicada y sí es complicada porque no tenemos una periodicidad pues permanente para encontrarnos. Miren, nos vemos hoy y nos vemos hasta dentro de más de un mes. Bueno, nos escuchamos. No sé qué le pasa a la cámara de mi computador y no he logrado configurarla. El caso es que este tipo de cursos requieren mucho del trabajo autónomo por parte de ustedes. O sea, yo no sabía si reír o llorar ahorita, cuando después de 15 días se acordaron que tenían esta clase y me estaban escribiendo, profe, no tengo grupo. Profe, ¿qué es lo que hay que hacer? No, chicos, tuvieron 15 días y en esos 15 días me enviaron un documento, yo se lo retroalimenté con varios comentarios a algunos y pues sobre eso debieron haber empezado de pronto a trabajar. A quienes les decía, ¿estás solo con quién te vas a ubicar? Pensar, bueno, ¿con quién me ubico? Si sigo trabajando sobre este tema, o sea, acá necesitamos compromiso de parte de ustedes 100%, así como yo estoy comprometida a proporcionarles la información que está dispuesta a partir de la guía de actividades y en asesorarlos en los momentos no sincrónicos, es decir, por correo electrónico o como sea necesario, para que ustedes puedan avanzar en su proyecto, pues ustedes también tienen un compromiso muy, muy grande para de manera autónoma, fuera de clase, fuera de tener el profesor ahí encima apoyándolos para que avancen en su trabajo, ustedes deben avanzar en ese trabajo. ¿Está claro? ¿Sí entienden la dinámica de este curso, de este grupo? Listo. Pues chicos, yo la verdad no, pues no quiero extender más la sesión. Si no hay más dudas, si ustedes ya tienen como un arreglo entre sus equipos, quienes tienen equipo, pues yo no les quito más tiempo. Más bien los dejo para que empiecen un poco a avanzar en esa organización de trabajo, en cuál va a ser la ruta para poder avanzar en ese documento. Recuerden que el 21, pongan ahí el recordatorio en el calendario, 21 de agosto deben subir la actividad. Yo ahorita voy a revisar los correos que me han llegado sobre los grupos para ver cómo los vamos reorganizando.
Como les digo, esto se trata de un proceso de aprendizaje, entonces me encantó la intervención de Dioselina de ser abierta a otros temas, a relacionarse con otras personas, incluso con otra formación profesional. Eso créanme que enriquece muchísimo la formación profesional y la vida misma. Entonces, pues yo les estoy escribiendo, yo soy muy intensa con los correos electrónicos porque siento que es la manera en la que nos podemos pues contactar fácilmente. Germán, yo trabajo en la universidad, pero yo soy catedrática, yo no estoy permanentemente en la universidad. Entonces, de todas formas, hago más uso de la tecnología que de los encuentros presenciales. Eh, entonces, pues quedo como muy pendiente del correo electrónico, cualquier cosa que ustedes requieran. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, o pues ya nos despedimos y nos escucharíamos nuevamente hasta el 11 de septiembre y gustosamente estaré esperando el 21 de agosto para leerlos. ¿Está bien? Perfecto, pues muchas gracias por ¿Con todo. quién hablo? Nos ¿Con quién escuchamos hablo? entonces en septiembre. Con Weimar. Ay, Weimar, nunca le cerré el micrófono, o porque siempre me sorprende hablando, ¿ah? Porque lo habilito y lo deshabilito. Ah, ok. Listo, Weimar. Muchas gracias. Ah, recomendación Ok, pues final. Si para el siguiente encuentro más personas pueden acceder a micrófono, créanme que eso nos facilita muchísimo la dinámica de la clase, que estar leyendo el chat para responder sus preguntas. Es mucho más dinámico, inclusive es mucho más rico poder escucharlos que estarlos leyendo. Entonces, porfa, háganse y háganme el favor de en lo posible conseguir un micrófono para poder dinamizar un poco más la sesión de clase. ¿Está bien? Chicos, entonces pues un abrazo. Yo quedo pendiente de los correos electrónicos, cualquier cosa. Y pues nada, nos vemos, no, nos escuchamos, nos leemos en estos días.